Queridos amigos del mundo, buen día, buena tarde, buena noche y bienvenidos a un programa más de la Organización Mundial de la Familia en un día tan especial, el cual denotó que la Organización Mundial de la Familia declare el mes de julio como el mes del cerebro y hemos venido abordando diferentes aspectos dentro de ese ámbito fundamental que es la salud integral, poniendo énfasis especial a nuestro maravilloso cerebro. Hoy es el día central porque fue declarado dentro del marco del Día Mundial del Cerebro, que es hoy 22 de julio, por iniciativa de la Federación Mundial de Neurología desde el año 2014 y coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional del Síndrome X Frágil. Hoy es el Día Internacional del Cerebro por esta institución y el Día Internacional de la Concienciación del Síndrome X Frágil. Vamos a abordar varios aspectos fundamentales alrededor de estos temas, mas vamos a iniciar nuestras conferencias con miembros de la OMF. Presento a nuestro querido y le doy la bienvenida a nuestro querido magíster Carlos Ábalos desde Argentina, filósofo, especialista en emociones. Nuestro querido mentor David Algut desde Argentina también, con todo el compromiso de trabajar y ver todos los aspectos del trastorno del neurodesarrollo, acompañamiento familiares, con especial énfasis en X frágil. Dando inicio a esta hermosa mañana, le damos la bienvenida a nuestro querido Carlos desde Argentina, amorosamente llamado de esa manera, y doy su presentación. Permítame, por favor. Magíster Carlos Ábalos, su tema es el sistema límbico y la gestión emocional, que es fundamental y primordial en todo lo que implica salud integral en toda la humanidad. Él es filósofo, experto en inteligencia emocional, magíster en coaching y vida corporativo, licenciado en gestión de las organizaciones, conferencista internacional, directivo en gestión escolar, miembro de la Organización Mundial de la Familia. Querido Carlos, te abrazo con todo mi cariño. Bienvenido. Adelante, por favor. Bueno, querida Laura, muchísimas gracias, querido David, por compartir este momento, este encuentro, que realmente nos encuentra, como vos decías, en este momento tan particular, ¿no? Por lo que se celebra y por lo que significa en nuestras vidas el haber descubierto este maravilloso mundo, este universo de lo que es el cerebro y de todas sus implicancias que tiene para la vida, por supuesto, humana, para la salud y especialmente en la salud mental, ¿no? Con nuestra querida doctora Laura Berríos compartimos también el ser miembros de la Federación Mundial de Salud Mental y nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo de la importancia que tiene el poder entender, yo siempre digo, como entender cómo funcionamos para poder funcionar mejor. Si ustedes me permiten, a fines de respetar los tiempos que tenemos para la ponencia, voy a compartir eh, este PowerPoint, no sé si puedo. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Que da cuentas, un poco para que guíe la reflexión, algunas cuestiones que me parecen fundamentales, sin entrar en el abordaje más profundo neurocientífico. Primero porque no soy especialista en neurociencia, pero sí a partir del abordaje de esta neurociencia, detenernos un segundito a pensar en la gestión emocional, que es tan importante para nuestra vida y que es tan importante para nuestra salud, como decía al principio. El sistema límbico y la gestión emocional, entonces, es el tema que nos va a reunir en estos minutos que vamos a compartir. ¿Qué es el sistema límbico? Como ustedes pueden apreciar, es el conjunto de estructuras cerebrales ubicadas
en la parte interna del cerebro, que está involucrado allí la regulación de las emociones y los comportamientos. Por eso nosotros desde la antropología filosófica, desde la filosofía misma, desde las ciencias sociales, de la psicología social, nos detenemos a mirar cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de expresión emocional, cuando hablamos de gestión emocional, nos detenemos a pensar en el sistema límbico. ¿Cuáles son los componentes principales del sistema límbico? Eh, es primero la amígdala, es decir, la estructura que es la clave en el procesamiento del miedo y otras emociones. Ya vamos a volver sobre esto, pero me parecía interesante poder entender cómo está esta estructura conformada del sistema límbico para poder entender luego cómo funciona y cómo esto impacta en nuestra gestión emocional. ¿Qué hace la amígdala? Es la responsable de identificar amenazas y activar respuestas emocionales. Amígdala. El hipocampo, por otro lado, que tiene el nombre justamente por la formita que ustedes ven ahí en el gráfico, que se asemeja a ese hipocampo, a la figura de un hipocampo, es fundamental para la formación de nuevos recuerdos, conecta con las experiencias emocionales de la memoria. Esto que nosotros llamamos memoria emocional se gesta justamente gracias a esta acción del hipocampo dentro del sistema límbico. Yo no lo comenté al principio porque ha sido motivo de las ponencias también de otros colegas en este mes que hemos dedicado desde la Organización Mundial de la Salud sobre el cerebro, perdón, de la familia desde el cerebro, pero en realidad nosotros abonamos la teoría, esta tripartita del cerebro reptil, el cerebro límbico y el al que nos estamos refiriendo, y el córtex o nuevo córtex que tiene que ver con el pensamiento, con la reflexión. Entonces, cuando hablamos de dentro del cerebro límbico como parte de esta estructura del hipocampo, estamos hablando de esta capacidad, de esta posibilidad de memoria emocional. Luego, aquello que llamamos cuerpo mamilar, que está relacionado con la memoria y el aprendizaje. Ya vamos a ver cómo impacta esto también en nuestras memorias emocionales y cómo impacta eso en lo conductual. El tálamo, por otro lado, actúa como una estación de retransmisión de la información sensorial. Va a ser el tálamo el que va a tener esta función de repercutir, por eso el tálamo va a tener una importancia muy, pero muy, muy destacada con respecto al funcionamiento del sistema límbico en la gestión emocional. Luego la corteza cingulada, tratando de simplificar estas cuestiones que de por sí tienen su complejidad, que está involucrada en la regulación emocional y en la toma de decisiones. Entonces, si nosotros hacemos un rápido repaso, podemos decir que cuando hablamos de, perdón, cuando hablamos de el sistema límbico, estamos hablando de estas partes que son tan importantes al momento de entender cómo funciona la estructura. La amígdala, el hipocampo, el cuerpo mamilar, el tálamo y la corteza cingulada. Podríamos hacer otras especificaciones, podríamos detenernos inclusive en esas subestructuras que tienen que ver con el sistema límbico, pero a los fines de entender el tema que hoy nos aboca, vamos a detenernos solamente en eso. Nuestra personalidad, nuestras reacciones, dependen en gran medida de este sistema límbico. Por eso nosotros abordamos esta cuestión de las funciones del sistema límbico en la regulación de las emociones. Por ejemplo, ¿por qué? Porque ayuda a gestionar los sentimientos de miedo, de alegría, de tristeza, sorpresa, influyendo en nuestra respuesta ante las situaciones. Ya vamos a ver cómo funciona ese sistema límbico y cómo esto impacta primero en la regulación de las emociones. Por otra parte, en el papel que tiene y la importancia que tiene la memoria emocional, es decir, las emociones intensas facilitan
la retención de los recuerdos, haciendo las experiencias más memorables, nos permite aprender de la experiencia y nos permite de alguna manera poder dimensionar cuál es el peso emocional que tiene cada una de las experiencias que vivimos. También el sistema límbico y su funcionamiento va a tener que ver con la toma de decisiones. Las emociones juegan un papel crucial en las decisiones cotidianas, desde lo más trivial a lo más significativo. Ya hemos aprendido a lo largo del tiempo, también nos ha ayudado en esto el desarrollo de la psicología social, el poder entender cómo la toma de decisiones tiene muchísimo más peso emocional que racional que cognitivo. Tiene que ver con lo que significa cada una de las posibilidades que nosotros tenemos o las imposibilidades que nos representamos al momento de tomar una decisión. Y en eso se juega también nuestro destino. Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son esas pulsiones, esas energías que se generan de alguna manera y que nos permiten entender qué es lo que nos está sucediendo, porque justamente a través de esas conversaciones y esos pensamientos internos, por supuesto, que nosotros tenemos, esto afecta en el sistema límbico a través de la amígdala. Esa amígdala vibra de alguna manera, permitiendo dar ese mensaje al cerebro, que como siempre decimos es esa esponjita química que va a liberar determinadas sustancias tóxicas o no tóxicas de acuerdo al contenido de esos pensamientos, de esas conversaciones internas, y eso se vuelve el sentimiento. Por supuesto que siempre hablamos de las emociones primarias, de las emociones secundarias, cómo se combinan las emociones. En esto, Rafael Vizquerra, especialmente desde la Universidad Autónoma de Barcelona, nos ha permitido ver cómo las emociones se combinan, cómo de alguna manera una emoción tiene que ver con la otra, cómo las emociones se viven también de forma combinada en el sentido de que hay ciertas emociones que hacen alusión a la presencia de la otra y siempre decimos que en la emoción del miedo, del enojo y de la tristeza hay una retroalimentación, por lo cual nuestro miedo tiene algo siempre de tristeza, siempre algo tiene de enojo, nuestro enojo está presente en las otras emociones y así sucesivamente. Es decir, las emociones no se dan nunca en estado puro. ¿Por qué? Porque tiene que ver de todo este contenido que viene desde lo externo a la conversación interna que se genera y a partir de esa fusión, de esa relación, de esa combinación entre el dato externo y el dato interno que se genera, el sistema límbico empieza a operar de alguna manera ordenadamente con respecto a eso y nosotros damos cuenta, nuestro cuerpo da cuenta de lo que sucede. De hecho, justamente el sistema límbico va a poder estar presente o no la conciencia de la presencia de determinadas sensaciones, de determinadas emociones, de determinados sentimientos. Por eso es tan importante y tan significativo hablar hoy en el Día Mundial del Cerebro de esta estructura del sistema límbico pensando en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque justamente la amígdala es la que va a estar encargada de enviar esas proyecciones al hipotálamo, el cual se va a encargar de la activación del sistema nervioso autónomo para incrementar, por ejemplo, los reflejos de vigilancia, de paralización o de huida. Justamente la amígdala se activa fundamentalmente frente a estas situaciones de amenaza, de miedo, de autopercepción a través de este dato que nosotros internamente generamos que envía inclusive hasta proyecciones al núcleo facial para la expresión del miedo, para la expresión del enojo, para la expresión del pavor frente a una determinada situación. Es decir, activa ante situaciones que se consideran peligrosas para el individuo. Entonces, cuando decimos emociones, las emociones justamente las empezamos a detectar a través de este sistema límbico y especialmente a la presencia de la amígdala y el funcionamiento de la amígdala. Así lo mismo podemos decir con respecto al hipocampo, que está en el interior del lóbulo temporal, que tiene que ver justamente con el almacenamiento, como decíamos, de la memoria a largo plazo,
de la memoria episódica, de la memoria espacial, y por eso va a activarse frente a respuestas viscerales justamente de la ira, del temor, del dolor, del placer, y por eso, como activa esta hormona del estrés y activa justamente el cortisol, aparece este cortisol en grandes cantidades frente a la amígdala y al hipocampo que muchas veces colapsan o no se pueden activar. Es decir, la reacción que se genera a través en el sistema límbico es la que favorece o no la reacción, por eso decíamos, la gestión emocional en ese sentido. Inclusive muchas veces cuando esto se da en una situación de máxima intensidad, nosotros decimos que las emociones se pueden vivir en sentido funcional o en sentido disfuncional. Muchas veces hay hasta un colapso que nosotros lo llamamos desde los conceptos de la neurociencia como amnesia postraumática emocional. Es decir, se anula la reacción de la amígdala, se anula la reacción del hipocampo por las grandes cantidades de cortisol que se generan a partir de la situación que se vivencia como realmente peligrosa, como agresiva para el mismo individuo. El tálamo tiene un amplio rasgo de conexiones y por eso procesa las señales del entorno. Justamente va a ser el tálamo el que nos va a permitir tener esas sensaciones, controlando que las respuestas vegetativas a las emociones, impactando en el sistema simpático y en el parasimpático, y ayuda de esa manera a preparar las respuestas emocionales, ¿no? También ahí está presente las recompensas emocionales de conductas dirigidas a objetivos, como nosotros decimos, ¿por qué me cuesta a veces tanto tomar decisiones? ¿Por qué me cuesta tanto enfrentar situaciones que para mí son de alguna manera traumáticas, que conllevan algún peligro? ¿Por qué siempre veo la posibilidad como una cuestión de riesgo o como imposibilidad? Porque justamente tiene que ver por cómo hemos entrenado, cómo estamos trabajando desde nuestro sistema límbico también. El conocer por eso cómo funciona el sistema límbico nos permite entender algunas conductas que son preventivas, tiene que ver con la salud integral de la persona y tiene que ver también con estas cuestiones que miramos atentamente cuando hablamos del sistema límbico y de lo emocional, cómo impacta este sistema límbico en lo emocional. El giro angulado tiene que ver con está en la área, perdón, media del cerebro y es el que va a procesar y va a modular la expresión de los matices emocionales, del aprendizaje, de la vocalización emocional. Nosotros en el ámbito de las emociones hablamos de la alfabetización emocional. Justamente la alfabetización emocional se da a partir de trabajar ciertas cuestiones que nos van a permitir que este sistema límbico funcione mejor, aprender a gestionar mejor nuestras emociones que se generan esto de la vivencia de los matices en esta parte de esta estructura del sistema límbico. Eh, También en este giro que está en el sistema límbico se va a generar la formación de apegos a largo término, el comportamiento maternal, el inicio de comportamientos orientados a metas motivantes. A veces cuando trabajamos estas cuestiones que tienen que ver con la motivación, no atendemos, no tenemos en cuenta también cómo funciona este sistema límbico con respecto a la motivación. Por eso, cuando hablamos de sistema límbico, sin entrar en detalle, por supuesto, y sin entrar en disquisiciones más académicas, nos damos cuenta de que tiene que ver fundamentalmente con estos aspectos que nosotros decíamos anteriormente. Entonces, la emoción simplemente es una pulsión, la emoción se genera a partir de todo este sistema límbico que lo va generando a través del dato externo y el dato interno que se genera a partir de él, de las emociones que decimos nosotros prestadas, de aquellas formas de comportamiento y formas de respuesta que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Ahí también está presente esta memoria emocional
de cómo resolvemos las cuestiones. En el último tiempo, por cuestiones, diversas cuestiones, me he dedicado a profundizar muchísimo sobre el comportamiento suicida, por ejemplo. Y cuando nosotros hablamos del comportamiento suicida, tenemos que atender especialmente, por supuesto, a esta estructura, pero también a la memoria de cómo se han resuelto los conflictos, por ejemplo, una historia familiar, cuál ha sido la impronta y el peso ontológico que han tenido los conflictos en la existencia de la familia, en la existencia del entorno, porque hemos aprendido esta forma que en última es una forma de huida, una forma amigdaliana. Nosotros decimos el secuestro amigdaliano, el secuestro emocional, cuando la emoción en sí y esta activación de la amígdala en el cerebro no nos deja gestionar, no nos permite gestionar, ¿no? Muchas veces por esa carga de hormonas, por esa carga de cortisol que nosotros mismos, por la estructura y por cómo resolvemos las cuestiones, cargamos sobre nuestro sistema límbico. Y por eso tiene un impacto en el comportamiento y en la salud. Tiene un impacto directo sobre lo que la persona es y sobre lo que la persona realiza. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de gestión emocional? Desde esta percepción, de esta generalización que hemos hecho sobre el sistema límbico. Que la gestión que es, decimos, nosotros no elegimos la emoción que transitamos, pero una vez que hemos detectado esa emoción, sí somos responsables por lo que hacemos con ella. ¿Qué significa ser responsable? Que los entrenamientos, la preparación, la capacitación para poder gestionar determinadas emociones también es parte de la salida frente a situaciones, a emociones, a sentimientos que se generan a partir de esa emoción que son por definición tóxicas. Entonces, la gestión emocional es poner en funcionamiento esos mecanismos, esas estrategias de regulación emocional frente a determinadas cuestiones que nos suceden. La gestión emocional también es de las emociones que Rafael Vizquerra dice positivas, no en una connotación moral, sí, pero sí en una connotación de las consecuencias que trae para nuestro organismo, para nuestra salud. También tenemos que aprender a gestionar nuestra alegría, también tenemos que aprender a gestionar nuestra emoción de felicidad, también el bienestar. Tenemos que aprender también a hacer todo un trabajo de gestión a ese nivel también. Entonces, la gestión emocional que tiene que ver, que una vez que esto se ha disparado, el sistema límbico entró en funcionamiento, se dispararon todos esos resortes en nuestro cerebro, nuestro cuerpo acusó el recibo de ese funcionamiento en nuestro cerebro, nosotros es importante que hagamos este ejercicio profundo de autoconocimiento para poder poner en palabra qué es lo que nos sucede, qué emoción estamos transitando, de qué manera la estamos transitando. Y a partir de ahí empezar a utilizar estrategias de regulación emocional. En los últimos tiempos, algunas estrategias de regulación emocional han tenido mucha divulgación, como el mindfulness, como la reflexión y la meditación, como el aprender a respirar, aprender a nivelar nuestra respiración, nuestra reacción frente a determinadas situaciones. Ha habido muchas, pero la fundamental es el autoconocimiento. Porque además, el autoconocimiento emocional, que es una competencia intrapersonal primera y fundamental, tiene que ver con saber cuál es el peso ontológico, la fuerza, la densidad, la intensidad que tiene esa emoción en mí. Yo puedo detectar de que estoy enojado, pero el enojo en mí, en esta situación, en este contexto, en este momento tiene un peso quizá diferente a otros enojos que he vivido, a otras situaciones de enojo que he pasado, que he transitado. Entonces, a veces el enojo tiene que ver también con el autoconocimiento para poder definirlo, el salir de ese enojo, la gestión emocional del enojo, me refiero, tiene que ver también con esa primera definición de qué es lo que me enoja, por qué estoy enojado, cuáles son las situaciones que me hacen enojar, de dónde radica mi enojo.
Y seguramente va a aparecer la conexión con lo que decíamos anteriormente, con las tristezas y los miedos, de cómo influyen esas tristezas y esos miedos en determinados enojos, muchas veces disparados de la frustración. Por supuesto que cuando abonamos la gestión emocional también en el concepto de salud integral y en el concepto de nuestro autocuidado, dos palabras fundamentales para hablar de gestión emocional: autocuidado y salud mental. El autocuidado, es decir, esa mirada que tengo sobre mí, sobre lo que me sucede, sobre lo que siento, pero para poder tener una mirada, una salida superadora, es decir, para encontrar puertas de salida que sean lo más saludables posible para mí, para mi entorno, frente a las emociones que todos transitamos. No es excusa estar transitando una emoción para determinada reacción o para determinado comportamiento, salvo que estemos en una situación, como les decía anteriormente, de rapto amigdaliano, donde yo realmente no tengo posibilidad de gestión. No hablamos de control. Hay muchos textos de muchos expertos que hablan de control, especialmente desde España, pero que en realidad el concepto más profundo de ese control tiene que ver con gestión, con regulación, con autorregulación. De ahí viene la autorregulación emocional. Ya sabemos en el sistema límbico cuál es esa parte de esa estructura que tiene que ver con la motivación. Pero ese dato que me da esa parte de la estructura en el cerebro, en el sistema límbico, en realidad es un dato a gestionar, es un dato a trabajar. Es simplemente un dato que yo tengo que aprender a transitar también. Entonces, la conexión más profunda entre el sistema límbico y la gestión emocional es justamente que este sistema determina cómo percibimos, cómo reaccionamos ante las emociones, afectando nuestra capacidad de respuesta frente a ellas. Determina cómo percibimos, qué es lo que vemos. Recordemos esta sentencia que no viene del mundo de las neurociencias, pero sí de la experiencia y de la reflexión filosófica, psicológica sobre el ser humano. Ninguno de nosotros ve la vida como es, nosotros vemos la vida como somos. Entonces, cómo vemos la vida es lo que nos va a llevar a reaccionar, a desarrollar determinados comportamientos adecuados, no adecuados, ajustados o no ajustados a una sana convivencia, a la salud mental, no solamente en lo individual, sino también en lo organizacional. Entonces, cómo percibimos va a tener directa relación a cómo reaccionamos ante las emociones, afectando nuestra capacidad de respuesta ante ellas. Y por eso remarcábamos en el punto anterior cómo el autoconocimiento, la autoconciencia emocional es tan importante, porque es ese grado de conciencia que tenemos de nuestras emociones, ya entendemos su origen y por lo tanto eso nos permite una mejor gestión de las mismas, favoreciendo el bienestar emocional. Entonces, la influencia del sistema límbico tiene que ver junto con el ejercicio de la autoconciencia, el autoconocimiento, la autoconciencia emocional, nos permite de alguna manera prever. Estamos trabajando en prevención en salud. Prevenimos ciertas cuestiones que además hemos tenido en cuenta, nos hemos dado cuenta de que en realidad están presentes allí. Este cuadro de comprensión, que es un poquito más complejo, para detenernos, nos podríamos detener un poquito más, simplemente lo comparto para que veamos, aunque sea visualmente, más allá de que nos detengamos por cuestiones de tiempo, en cada una de esas partes de la estructura del sistema límbico y cómo impacta esto en las emociones, en la vivencia de las emociones. Agregando solamente un concepto más de cómo trabaja ello en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho de nuestro cerebro, ¿no? Es decir, en el hemisferio izquierdo, donde está el desarrollo del lenguaje, también va a estar esta posibilidad que viene dada ya en la estructura del sistema límbico de poner en palabra. ¿Recuerdan esto de poner en palabra, esto de poder
poner de alguna manera, tener conciencia de la sensación, de la emoción que estoy transitando. Y en el hemisferio derecho, este reconocimiento de la expresión de las emociones. Esto nos va a permitir superar aquello de lo que hemos hablado tantas veces, que el daltonismo emocional, la incapacidad de poder decodificar qué es lo que el otro siente. Entonces, nuestro cerebro viene preparado no solamente para lo intrapersonal, sino también para lo interpersonal. El sistema límbico, a través de toda esa estructura que nosotros recién mencionábamos en forma muy general y rápidamente, a través de esa estructura nos permite de alguna manera el poder estar en eje frente a las situaciones, a las emociones. Esto se va a generar, no tiene que ver con una decisión personal una vez que este sistema límbico se puso en funcionamiento, pero sí tiene que ver con una decisión personal, y esto lo subrayo especialmente cuando nosotros estamos hablando de situaciones ¿qué hacemos con esa emoción que ya se generó? ¿Qué hacemos con esa sensación que ya hemos percibido? ¿Qué hacemos con este sentimiento que yo tengo frente a determinada persona, frente a determinada situación? Y ya terminando, querida Laura, cuando me ponía a reflexionar y a revisar algunos apuntes sobre este maravilloso sistema que tenemos en nuestro cerebro y el impacto que tenía sobre la gestión emocional, uno avisora el misterio también. La ciencia ha ido avanzando y a grandes pasos, y en los últimos años muchísimo más, con el conocimiento del cerebro y el funcionamiento de las estructuras principales y cómo se combinan estas estructuras entre sí, los sistemas, etcétera. Pero a la vez siempre avisoramos el misterio de todo lo que no sabemos, de lo que nos queda por descubrir, de lo que todavía estamos invitados a conocer sobre el cerebro, porque conocer sobre el cerebro también es conocer sobre nuestra esencia, es conocer sobre nuestras posibilidades, en conocer sobre algunas cuestiones que de alguna manera después se resuelven en bienestar emocional, en bienestar, en salud, en encuentro con el otro verdadero, en poder de alguna manera entender la complejidad del otro. Si yo quisiera terminar con esto, simplemente compartir muy humilde con respecto al sistema límbico y a la gestión emocional. Cuando empezamos a darnos cuenta de la complejidad de lo que somos cada uno de nosotros, cuando empezamos a darnos cuenta de las dificultades que tenemos nuestro propio autocuidado y en las dificultades y los desafíos que se nos presentan todos los días nuestra propia salud, empezamos a ser muchísimo más tolerantes y empezamos a tener una mirada mucho más compasiva frente al otro, porque el entender la complejidad de lo que somos nos permite también entender la complejidad del otro, y por lo tanto entender que muchas cuestiones están todavía en camino, están en proceso, y que también hay etapas de maduración evolutivas para cada una de ellas. Así que bueno, simplemente de esta manera agradecer de corazón a esta organización de la que me honra ser parte, y agradecer estos minutitos de poder compartir algunas cuestiones, algunas simplemente pinceladas sobre esta maravillosa estructura del sistema límbico y de su implicancia para el mundo emocional y para especialmente la gestión emocional. Muchas gracias. Querido Carlos, muchísimas gracias. Te invito a dejar de compartir pantalla, por favor. Excelente. Aquí vamos a ponernos en galería para poder agradecerte y agradecer a las personas que se dan un tiempo para informarse y poder rediseñar esa historia o esa historia que se cuentan y esa realidad que están viviendo. Porque es fundamental afianzar la neurociencia. A mí me apasiona y siempre está avanzando dentro de ella como investigadora. A partir del 2017 ha dado unos aportes extraordinarios. Dentro de ellos, siempre lo menciono, está la epigenética, la neuroplasticidad y la neurogénesis. Y todas estas áreas cerebrales a las que nos has compartido, y son pinceladas profundas de manera muy
pedagógica, didáctica, andragógica, para que le llegue a quien tenga que llegarle al nivel de recepción y de su aprendizaje. Todo esto se construye y se va construyendo desde el vientre materno, donde se va rediseñando ese cerebro, esa genética, 5 generaciones antes y de aquí, hoy y ahora, a 5 generaciones después. Entonces, la vulnerabilidad de toda esa genética que se va heredando en ese genoma, pues predispone a la configuración y el desarrollo de estos órganos del área límbica y de todo el cerebro y de todo el organismo, la completitud humana que tenemos. Y es fundamental entender que aquí y ahora podemos rediseñar, gracias a la epigenética, el funcionamiento, podemos rediseñar la personalidad que tenemos, podemos cambiar hasta el último día de nuestra existencia. No estamos sentenciados a esa palabra que carece de conocimiento. Soy así y nadie me va a cambiar. Estoy así en el mundo, soy irritable, soy reactivo, ese es mi carácter, ese es mi temperamento, lo heredé de papá, lo heredé de mamá. Señores, eso ya es pseudo, mentira. Si usted se da cuenta que es de esa manera y no le hace bien, no está construyendo una realidad acorde a lo que quiere vivir, porque ser feliz es un estado de conciencia, es este autoconocimiento maravilloso que nos compartiste, el conocernos primero, el aceptarnos como somos, con lo que hay, nos permite a esa responsabilidad importante que nos da el poder de cambio, el poder de aprender cómo me gestiono, el poder entender que si ya estoy al desborde de muchas líneas diagnósticas de estrés, ansiedad, depresión, es porque no tuve los recursos necesarios para afrontar momentos adversos en la vida y mi área límbica pues ha, ha colapsado, sobre todo el área límbica, porque el área racional nos puede decir muchas cosas, porque teóricamente nos informamos, pero realmente no somos capaces de poner en práctica ello, porque requerimos una resignificación, un apoyo, un acompañamiento importante, y aquí entra la psicoterapia para esto. Y mencionaste el rapto de la amígdala, cuando este secuestro, este rapto, cuando hay un desborde emocional de tal forma que apaga la conciencia y cometemos los peores actos de nuestra vida, asesinatos, crímenes, actos que racionalmente en momentos de tranquilidad hubiéramos sido incapaces de poder hacer. Maltratos, palabras terribles, hirientes. Entonces, se debe a lo que nuestro querido Carlos nos ha compartido. Y es fundamental también entender que las funciones ejecutivas, funciones cognitivas están en la parte neocórtica, que son aquellas que tienen que aprender a regular para gestionar bien estas emociones. Y hablaste del giro del cíngulo. Justamente ahí se encuentran las neuronas espejo. Y estas neuronas espejo nos permiten empatizar con el otro, entender al otro para tener esa compasión, esos actos de comprensión y entender que detrás de cada ser humano hay una historia desde su nacimiento que lo ha configurado, lo ha hecho ser como es, y esa mirada compasiva que nos invita a comprender y aportar, ayudar. No juicio, no crítica. Y eso con nosotros también es fundamental aplicar. No juicio, no crítica, aceptación de lo que hay, resignificación de los procesos vividos y empezar a trabajar en una nueva personalidad con conocimientos. Es importante tener esta base de conocimientos. Quizá no toda la ciencia, pero estas pinceladas profundas para ver cómo se impacta tu cerebro. Y en nuestros chicos adolescentes, esa área límbica está totalmente conectada y mielinizada. Por eso es que emocionalmente ellos son muy explosivos. El llanto explotan, la ira explotan, la felicidad la explotan, la tristeza la explotan.
y comprender para saber cómo acompañarlos en esa etapa desarrollada, evolutiva, madurativa del cerebro es fundamental. En algún momento haremos un programa, mi querido Carlos, te comprometo, para desarrollar a profundidad el cerebro adolescente y cómo acompañar a nuestros hijos en esta área. Yo creo que sería muchísimo, porque con eso prevemos perder a los hijos, afianzar sus talentos, porque los hijos se pierden en la familia, no se pierden fuera. Y que encuentren un sentido de vida y desarrollen sus mayores talentos para hacer lo que realmente ellos quieren ser. Te abrazo con mucho cariño, muchísimas gracias por todo cuanto has compartido con nosotros y le damos la bienvenida a nuestro querido mentor David August desde Argentina. Querido David, adelante por favor, prende tu pantalla. Ahí Muy estamos. buenos No días. sé si ustedes me ven bien. ¿Estás? Sí, perfecto. Sí, excelente. Bueno, en primer lugar, Bienvenido. Permíteme presentarte. Nuestro querido mentor David Agut nos acompaña también desde Argentina. Él es mentor, CEO y fundador de la Asociación X Frágil Argentina, Álvaro Agut, fundador de la Red Global de Padres de Síndrome X Frágil, escritor del libro Guía X Frágil, una historia de vida, miembro de la Organización Mundial de la Familia y representante de la Organización Internacional de Personas con Discapacidad Sin Fronteras en Argentina. El tema que va a abordar es síndrome X frágil, comprensión, acompañamiento y avances. Adelante, por favor, mi querido David. Si bueno, deseas que te comparta pantalla, tú me avisas y yo lo pongo en el momento. Te voy a poner en orador. Adelante, por favor. bien, si quiere compartir la primera, creo que les pasé Las, que es el de la asociación. las uní todas. Las uní Ah, todas. bien, Yo creo perfecto, que no hay ningún empiezas con tu problema. tema y al final afianzas el tema de la asociación. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. En primer lugar, darle las gracias a mi compañero que aportó su ponencia. Decirle que voy a repasar otra vez toda la información que mi compañero aportó, porque la verdad que fue muy valiosa y se necesitan varias veces para poder ver. Y me puso muy, muy feliz de poder compartir. Ahí la anterior, la doctora. Aquí nos La vamos anteri- en el título. ¿Te no, parece? abajo del todo la primera. Es que lo que pasa es de que me he ido. Bueno, sí, la puedo subir. Esa, Vamos acá. exactamente. Ya, Ahí estamos. permítanme y yo voy Bueno, a revisar. voy a hablarles un poquito de historia en un día tan importante. Hoy, día 22 de julio del año 2025, cumplimos 83 años que se descubrió el síndrome X frágil. Por eso ahora les voy a hablar un poquito de historia, no mucho, pero un poquito. En el año, remontamos 83 años atrás, dos científicos, Martin and Bell, descubrieron una familia que, si no recuerdo mal, estaban formadas por 11 personas, de las cuales todos presentaban los mismos rasgos, que era cara alargada, mentón muy pronunciado, o sea, la carita más alargadita, el mentón muy pronunciado, frente muy ancha, hasta la vestimenta y el corte del pelo era igual, un retraso madurativo de mayor o menor escala, pero importante el retraso madurativo. Esto nos equilibra a un coeficiente intelectual pequeñito, y orejas aleteadas. Esta familia, de bajos recursos económicos, y pues bueno, presentaba algunas deficiencias como puede ser la higiene o cualquier otro de los que nos puede rodear, ya que para ellos era algo de lo más común el poder llevar ese tipo de vida. Mientras se investigó esta familia, se fue viendo que, bueno, que ese retraso madurativo se tenía que estudiar más, porque en una misma familia que todos presentasen esos mismos rasgos y que fueran diferentes a toda la población, se le otorgó un nombre que hoy creo que no vale la pena ni poderlo pronunciar. En aquel momento era correcto, así lo dice la Real Academia de la Lengua. Hoy ya no es momento para recordarlo, porque si no iríamos para atrás en vez de ir para adelante. Pero tengo que contarles un poquito sobre esa historia.
En ese momento, esos dos científicos o esos dos estudiosos le llamaron el síndrome de Martin-Ambel. Pasados unos años y siguiendo estudiando familias con las mismas condiciones genéticas, tanto en retraso en lo que es la intelectualidad y la motricidad, hubo un señor, que lo tengo aquí, que es el doctor Lux, que en el año 1969 bueno, propuso que en vez de que se llamase el síndrome de Martin-Ambel, porque ya se sabía que venía por el tema del cromosoma X, que venía con un pequeño daño de fábrica, eh, le llamasen el síndrome X frágil, porque así uníamos lo que era el síndrome X frágil eh, con la patología que se sufría. ¿Me comprende? Así que en ese año el doctor Lux dijo, vamos a llamarle síndrome X frágil. Y así no hablamos del síndrome de Martin-Ambel. Es como, por ejemplo, el síndrome de Kanner, que realmente es el autismo, pero todos le llaman autismo, otros le llaman el síndrome de Kanner. Entonces, ahí genera esa confusión. Podría llamarse tranquilamente el síndrome de Kanner, porque antes también llamábamos autismo a todo. Hoy le llamamos a todo condición del espectro autista. Y me gustaría leerle un pequeño párrafo de Jim Sinclair en el año 1992, que dijo algo que a mí me emocionó mucho y creo que en un día tan importante como el de hoy, creo que nuestra audiencia, la gente que nos sigue, que está ahí detrás de la pantalla, le va a gustar que sea leído. Tener autismo o tener condición del espectro autista no significa no ser humano, sino que significa ser diferente, significa que lo que es normal para otros no es normal para mí. Y lo que es normal para mí no es normal para otros. En cierto modo, estoy mal equipado para sobrevivir en un mundo igual que un extraterrestre sin manual de orientación. Pero mi personalidad está intacta. Mi individualidad, sin daño alguno, encuentro significado y valor a la vida. Y no quiero ser curado de mí mismo, porque estoy feliz como estoy, ¿no? Reconoce que somos iguales, extraños el uno para el otro y que mi forma de ser no es solo una variante dañada de la tuya. Cuestiona tus conclusiones, define tus condiciones. Colabora conmigo para construir puentes entre nosotros. La verdad que me dejó impactado este párrafo tan hermoso de Jim Sinclair en el año 92. De alguna manera lo que me quiere decir es que lo tuyo puede estar muy bien, pero lo mío también está muy bien, porque hay muchas veces que una mamá le puede decir, oye, pero es que tu hija se va a aburrir, está ahí jugando sola y todos los niños están ahí aparte. Y la realidad es que esa niña o ese niño que se supone que está jugando solo, está disfrutando de ese momento en el cual está jugando. Entonces, no tenemos que ni mal hablar sobre esa palabra, ni menospreciar la manera en la cual está actuando esa persona, porque esa persona es feliz actuando como está actuando. Este año hemos querido mandar un mensaje muy importante. Cada año, en lo que es la asociación, hacemos un vídeo con un mensaje siempre. El primer año hablábamos de nada, de qué destacaríamos de nuestros hijos, ¿no? Entonces uno decía que pintaba muy bien, el otro decía que jugaba muy bien al baloncesto. Había otro papá que decía que, bueno, mi hijo, pues bueno, se destaca mucho en fútbol, o el otro tiene unos cuadros hermosos. El año pasado hablábamos de lo importante que son los superpapás, ¿viste? Esas personas que se ponen esa capa de Superman y que hacen lo imposible para que sus hijos puedan cumplir con todo lo que se necesita
para que lleven una vida lo más adecuadamente posible. La verdad que fue un vídeo muy emotivo en el cual hubo mucha colaboración, la gente se copó mucho y el mensaje era ese, es ponte la capa, porque tampoco no es que vayamos a dar más o menos trabajo, lo importante es que este mensaje llegó a muchísima gente. Este año el vídeo, que estaba en desarrollo, tampoco no es preciso mandarlo hoy, ni mañana, ni pasado. Este año vamos a hablar de los genios de la lámpara mágica. Esos genios que si los padres, con estimulación, con amor, con paciencia y con mucho afecto, les brindamos a nuestros hijos todo lo que ellos requieren, nosotros como padres vemos unas recompensas gratificantes. Y yo les voy a poner un ejemplo del velcro, el famoso velcro, no sé cómo le llamarán ustedes, el abrojo. ¿Vio? Un dato muy curioso, yo veía, por ejemplo, que Álvaro no se ataba los cordones y que le iba a costar bastante atarse los cordones. Entonces, mi manera de, mi manera de poder darle una solución a esto era buscar otro tipo de zapatilla en la cual pudiésemos eh, abrochar los cordones. Entonces compré zapatillas con velcro. Eh, un día le dije, vamos hijo, me dijo, sí, vamos. Cuando me quise dar cuenta, Álvaro ya estaba con el jogging puesto y con las zapatillas puestas con el velcro. Entonces, tenemos que buscar esa manera de que no todo tiene que ser como nosotros queremos, que si se tiene que atar los cordones, porque hay otras alternativas que podemos buscar. Yo le pongo el ejemplo del velcro, pero el ejemplo puede ser de mil maneras. Por eso, como hablamos siempre, 2 más 2 no son 4 en discapacidad, 2 más 2 pueden ser 5, 7, 8, depende de la imaginación que cada uno le pongamos, ¿eh? Bueno, hablarles un poquito de nuestra asociación, que por eso hoy estamos aquí presentes también. Nuestra asociación es una asociación sin fines de lucro. Fue fundada en el año 2020. Es una asociación legalmente constituida con sus 7 miembros. Nos dedicamos a visibilizar el síndrome X frágil. Principalmente nos dedicamos a que la gente que lo conozca un poquito, o que no lo conozca, o que lo oiga de pasada, o que tenga curiosidad por saber, pues que donde nos llamen vayamos y que expliquemos un poquito sobre esta patología. Patología que, si empezamos a hacer números, como les explicaba anteriormente, en el mundo el 1% de la población mundial tiene condición del espectro autista. Estamos hablando que eh, aproximadamente 64 millones de personas sufren condición del espectro autista, de los cuales un porcentaje sufre síndrome X frágil, que a título y a números me salen 1.483.000 personas, de las cuales un 80% está sin diagnosticar, que eso es lo que más nos preocupa como asociación. Y usted dirá, ¿por qué es lo que más nos preocupa? Nos preocupa porque muchos papás, una de las cosas que más nos dicen es, ¿por qué eh, me dieron mal un diagnóstico? ¿Por qué estuve 1 año y medio perdiendo tiempo de mi vida dándome un diagnóstico mal dado? ¿Por qué tuve que eh, esperar 1 año y medio y no poder avanzar? Bueno, la realidad es que lo que buscamos siempre es allanar el camino a las familias, derivar a unos centros de genética médica lo más profesionales posibles para que nos den unos estudios muy valorables. Vamos, lo que serían unos estudios exactos. Y empezar las tareas de estimulación temprana lo más pronto posible. Así que bueno, eso sería la función de la asociación. Nuestra asociación es una asociación que pretende eso, diagnóstico, allanar el camino e intentar que las terapias sean lo más pronto posible. ¿Qué es lo que pediríamos a veces que tampoco no es que tengan en deuda con nosotros ni nada, pero sí que nos gustaría una devolución por parte de los papás, pasado unos meses, unos años, un tiempo, saber cómo ha ido evolucionando ese hijo pequeñito, adulto,
adulto mayor, porque también llama gente con hermanos que tienen 40 y 50 años, ¿me comprendés? Entonces la idea es que podamos entre todos acompañarnos, saber si fue positivo el asesoramiento de la asociación, porque como asociación de padres, y no siendo profesionales de la salud, sino que somos papás, todos con algún familiar, con alguna condición del espectro autista, pues también nos gusta saber si nuestra pasión la hacemos bien hecha o no. Eso por otra parte. Ahora vamos a lo que todo el mundo quiere conocer, saber y que estamos ahí. A todos esos padres que tienen hijos adultos mayores, padres ya de 80 años y hijos de 60 o por ahí, quiero decirles, y les mando este mensaje así con fuerza y con esperanza, que no abandonen el camino, que no pierdan la esperanza, que antes de que cualquier ser humano pueda partir, va a tener esa gratificación que la vida nos va a dar. Que hay muchos laboratorios a nivel mundial que ya tienen casi la medicación para que nuestros hijos con síndrome X frágil puedan llevar una vida totalmente independiente. Y es el mayor padecimiento que podamos tener cualquiera de los padres que ya somos adultos y que pensamos, che, ¿qué pasará? ¿Qué será de nuestro hijo, no? Cuando nosotros tengamos que partir, poder llevar una vida independiente y, che, y si la familia no se quiere hacer cargo, o sea, empiezan a salir un montón de dudas que uno dice, ¿y ahora qué? Bueno, que sepan que hay un laboratorio que se llama Xenogi, que está en diferentes partes del mundo, entre ellas Estados Unidos, que en Estados Unidos ya está en fase 3. No sabemos los años que va a tardar en tener la fase 4. Puede ser un año, dos, tres, cinco, donde pues está la FDA, que es la federación que se encarga de regular, de este ente regulador, ¿no? Que se encarga de regular esta medicación, que es una medicación que ayuda a equilibrar el sistema nervioso central de nuestros hijos o familiares con X frágil, ayuda a que puedan retener mayor cantidad de palabras, configuren mayor cantidad de frases y que a la vez ellos puedan llevar una vida totalmente independiente, como hace ya un ser humano que se llama Jonás, que la mamá dice que no lo conoce. Y esto me gusta repetirlo muchas veces porque muy humorísticamente, ¿no? Dice, no lo conozco, ¿qué quiere decir? Que Jonás va a trabajar solo, va a cortarse el pelo solo, tiene un Golden Retriever que lo saca a pasear con su hermana y pasó hasta los 20 años de ser un niño con X frágil a los 22 a ser una persona totalmente independiente sin necesidad de que nadie lo acompañe en ninguno de los trayectos de su vida. Así que el famoso Zatomis Last, que es esa medicación que pronto verá la luz, no se hagan ilusiones porque pronto para los laboratorios puede ser 10 años, pueden ser 7, 5, 3, 2. Sabemos que está en fase 3, ya no está sin existir como pasó antiguamente, que hace unos años atrás, concretamente 83 años, no sabíamos nada. Hace 15 años atrás tampoco sabíamos nada, no teníamos ninguna esperanza de nada, estábamos ahí a la deriva, estimulación temprana, fonoaudiólogo, psicopedagogo. No es que tampoco queramos quitar el trabajo a estos profesionales porque igual lo van a necesitar, pero lo importante es que nuestros hijos puedan tener una medicación para regular ese sistema nervioso central que ellos necesitan. Así que bueno, esa es una de las noticias más importantes a poder celebrar en el Día Internacional del Síndrome X Frágil. Para mí, como padre de un niño con síndrome X frágil, no es importante, es importantísimo. En estos momentos tengo 46 años, todavía no, pero casi. Eh, Faltan unas horitas. Y en un día tan importante como en el de hoy, eh, para mí sí que es importante porque saber que el día que yo vaya a partir, mi hijo pueda tener una vida totalmente independiente, sean 3, 5 o 7 años. Así que ese foquito que veíamos allá a lo lejos, hoy es un faro muy grande de luz, de esperanza. Es esa linterna que nos pone en la cara y cómo destella, cómo molesta. O es como cuando miramos al sol y lo vemos brillar tanto. Así que, padres del mundo,
no pierdan la esperanza. Hay muchísima gente detrás de este teléfono dejándose la piel para que nosotros como padres podamos partir tranquilos sabiendo que nuestros hijos van a llevar una vida igual que la de Jonás, una vida totalmente independiente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Es un verdadero placer haber compartido estos minutos con ustedes. Y bueno, hacer del día 22 de julio un día tan importante como el de hoy. Muchísimas gracias a la Organización Mundial de la Familia y a la Organización Internacional de las Personas Discapacidad Sin Fronteras. Gracias a la doctora Laura Berrios por haber brindado este espacio y a la persona que me acompañó en este live tan importante. Querido David, para mí es un placer que siempre estés con nosotros trabajando desde este ángulo especial de síndrome X frágil que comprende todo lo que es el espectro autista, porque esos aportes que se dan y esas afecciones o diferentes síntomas, por eso es un espectro, pues vivencian muchísimos padres, ya tú dijiste las estadísticas, y considero que es importante entender que la ciencia avanza, la concienciación avanza, pero estos papás que están atravesando con un hijo con discapacidad en general, tienen que entender que es importante que se pongan esa capa de superpapás y aprendan a gestionar sus emociones, dada la primera intervención de nuestro querido Carlos, porque todo lo que ellos sienten, hacen, dicen es impactante en cada hijo, con síndrome o sin síndrome. Y si es que de por sí ya hay una línea diagnóstica, como lo acabas de comentar, la línea diagnóstica no es la sentencia del individuo, de la personita, del ser, del hijo. Mientras más temprano sea esto, por supuesto, va a ayudar muchísimo mejor a su intervención y a su restablecimiento gracias a la maravillosa neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Volver a conectar en el cerebro todas esas áreas que por alguna línea diagnóstica que determina no tienen las conexiones necesarias para hacerlo funcional en lo que nosotros esperamos. Acá acabas también de compartir que si es que no hay la habilidad en alguna situación específica, se puede reemplazar con otras. Y es ahí donde la línea diagnóstica no es una sentencia, es una forma de entender que es una condición de vida que tiene ese hijo, es una persona y está construyendo una personalidad por la influencia de su entorno. Y si esa línea diagnóstica es atendida y con todo lo que la ciencia va a avanzar, estoy segura de que va a haber mucho más aportes, pero si es atendida profesionalmente de manera adecuada, se van a superar muchísimos obstáculos. Y si el clima familiar, y aquí es donde yo quise poner la pincelada de este programa en la mañana, la comorbilidad, que es lo que me preocupa muchísimo con todos los pacientes que yo tengo, llevo, llegan a mí. ¿Qué es la comorbilidad? Es que ya existe una línea diagnóstica y de pronto tiene una sintomatología, se atiende, pero empiezan a nacer otro tipo de manifestaciones. Irritabilidad excesa, falta de sueño, ansiedad, el niño empieza a comer desmedidamente, ansiedad, depresión, y esto se somatiza encima a nivel corporal, fisiológicamente, gastritis, cualquier otra enfermedad fisiológica. Esas Doctora, son ¿y cómo podríamos encontrar, por ejemplo, una persona con discapacidad de una edad pequeñita, pongámosle 4 o 5 años, puede una persona tener depresión? Y si es así, ¿cómo podríamos darnos cuenta? fantástico, gracias. Estaba yendo justo a eso. Entonces, esta comorbilidad, primero vamos a ir al origen, se da cuando el niño, y se da también en los otros hermanos que no tienen ningún tipo de discapacidad, y en toda la familia, cuando los padres no son capaces de abrazar esa realidad para construir en base a lo que hay. Cuando están en la lucha de que por qué nosotros, que nadie espera un hijo con capacidades especiales, ¿ok? Entonces, porque tiene que ponerse la capa de superpapá.
porque tiene que enfocarse en, sin dejar de poner atención a los otros hijos, sino como familia, hacer equipo y darle ese amor incondicional y apoyo a ese niño especial para que pueda superar sus limitaciones. Pero el amor es ese del bueno, no positivista, sino aquel que los padres gestionan sus emociones, aprenden cómo, buscan también ayuda para darles ese sentido de pertenencia y de buen trato afectuoso. Ese niño con la línea diagnóstica que tenga, o ese niño normal, no van a tener estrés, ni ansiedad, ni depresión, ni van a tener ningún otro tipo de comorbilidad fisiológica. Voy a ir por dos partes. Uno, un hogar que tiene pequeños hijos que van siempre visitando al pediatra por 1000 motivos, ¿sí? Los que existan en los niños, es porque ese hogar es disfuncional y hay conflicto adentro. ¿Por quiénes? Por los progenitores o por las personas adultas que están encargadas en el modelo de familia que tengan. Entonces ellos reciben absolutamente todo, impacta en su cerebro, gracias a nuestro querido Carlos nos ha mostrado en qué áreas del cerebro impacta todo esto, y la amígdala cerebral, por ese miedo, ese temor, esa inseguridad, ese entorno no adecuado, no saludable, se inflama. Al inflamarse, depresión, ansiedad. Y los niños no siempre, imagínate si hay una línea diagnóstica de por medio de espectro autista o cualquier otra discapacidad. Mucho peor, ya se le genera una comorbilidad aparte de lo que ya hay. Y a los otros niños, o a un niño que no tiene ningún síndrome, pues expresa la depresión no igual que un adulto. Se pone irritable, agresivo, hiperactivo o ansioso, es diferente. Entonces ahí, y fisiológicamente, asma, alergias, inflamaciones de la gargantita o cualquier otro tipo de inflamaciones, fiebres, sistema inmunológico bajo, les da virosis constantemente. Entonces ese es un llamado de atención para, primero, a cualquier familia que no tiene ningún hijo con un síndrome específico ni línea diagnóstica del trastorno del neurodesarrollo. Si ese niño tiene síntomas y va mucho a visitar al pediatra, es la somatización, el síntoma del conflicto emocional y cerebral, y se está desorganizando las funciones cognitivas, retardo en el pensamiento, aprendizaje, alteraciones en la memoria, ese niño no rinde bien, no duerme bien, esa personalidad que se le construye totalmente luego va a llegar a algún tipo de trastorno. Imagínense la adolescencia que va a tener, ahí hay mencionaron y pasaron la gráfica del giro cingulado, se afecta, tiene etapas muy funcionales donde la afectación del giro cingulado ya fisiológicamente, genéticamente, psiquiátricamente, psicológicamente ya es un gran prospecto adulto a padecer cualquier enfermedad y de manera comórbida, mucho. Entonces, imagínense dentro de la línea diagnóstica de una condición de vida. Entonces, hagamos conciencia de que los padres con hijos especiales, neurodivergentes o divergentes normales, cada Nos ser humano entendimos. es único e irrepetible. Y tienen que prepararse, no solamente en los estilos de crianza, porque si yo tengo un hijo especial y lo sobreprotejo, lo estoy aniquilando para que no sirva en la vida, aparte de su condición, para nada. Pero Te si yo está tengo un asfixiando. hijo con una línea diagnóstica, la acompaño, se trata con los profesionales adecuados, replico el tratamiento y las indicaciones en casa, adapto para que todo el equipo de casa también esté involucrado en ello, integramos al hijo sin sobreprotegerlo, miramos sus talentos, como acabas de comentar, que hay buenos deportistas, hay buenos en el arte, buenos en la música, en las plastilinas, en las artes manuales, mirar ese talento. Esa seguridad hace de que la intervención profesional en neuropsicoterapia y psiquiátrica, por si necesita algún tipo de equilibrio neuroquímico que tiene que tomar,
pues funcione mejor y esa neuroplasticidad pueda conectar mejor esas conexiones funcionales en el cerebro para adquirir esas habilidades y el individuo, el niño o niña, evolucione progresivamente y mejor. Si hay comorbilidad, va a bloquear los psicofármacos para que no funcionen y va a bloquear la intervención profesional para que no haya progresos. Es por eso que es fundamental tener en cuenta de que a los hijos, con o sin situaciones especiales, no se les pierde en el hogar. Perdón, no se les pierde fuera, se les pierde dentro. Y por ello es muy importante, papá y mamá o personas en cualquier modelo familiar que están encargados de la responsabilidad de acompañar, guiar, preparar a esos niños para la vida, aprendan a gestionar vuestras emociones con este autoconocimiento, no están sentenciados a nada, están en la capacidad de aceptación, de mirar la realidad que viven, de ver qué es lo que quieren cambiar, ver qué es lo que necesitan, aprender esa automotivación fundamental de lograr los cambios que requieren y rediseñar esa personalidad, ese temperamento, esa forma de reaccionar, gestionar esas emociones. No es que me aguanto y no quiero que mi hijo me vea llorar. No, si tengo que llorar en Ya algún lloró. momento, no Sí, pasa sí. nada. El hijo Ya, te va a ver vulnerable y él también va a saber que es vulnerable. La vulnerabilidad es el área más humildad. importante de la vida porque ayuda, impulsa a salir Sí, sí. adelante, ¿no? Si no Mira, estamos bien. anoche, doctora, yo estaba en un sitio en el cual transita mucha gente y esa situación me acordó a un cliente mío. Resulta que yo estaba sentado, no sé si leyendo o viendo el teléfono, era tarde, no era pronto. Me vi a una mamá desesperada agarrando a un niño que se le caía, se le escurría, se le caía, se le escurría, gritando, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Me di cuenta enseguida que el niño tenía trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Al toque, se lo dije y digo, tiene autismo, ¿verdad? Y sí, sí, me dice, porque la gente habla así de autismo directamente. Sí. Me vi, y perdone lo que voy a decir, pero me vi a un padre a 30 metros, así, vio, el niño por el suelo gritando, no quiero volar, no quiero volar, no quiero volar, no quiero volar. Yo, déjame, 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 que yo tengo un niño con X frágil, déjame, déjame, déjame. Pero ¿qué pasa? No es mi hijo, no puedo agarrarlo, no puedo contener. Yo digo, le decía, agárralo por detrás, no lo agarres por delante, si no te vas a llevar un par de tortas sin querer, porque ellos no son violentos, como digo siempre, ellos son personas que al no tener un vocablo muy extendido, pues bueno, intentan de alguna manera poder sociabilizar a su manera. Entonces, me recordó a ese cliente que tenía una mujer que no era muy colaborativa cuando le decía las tareas que tenía que hacer, su hijo. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Cuando un matrimonio se une, en matrimonio, las tareas se tienen que repartir. No se puede estar de acuerdo en todo lo que uno se tiene que hacer, pero sí que llevar a una unión. Ahora, ver a que haya aquel a 20 o 30 metros mirando cómo la mujer sufría agarrándolo del suelo, un niño que pesaba más que ella, la verdad es que me partió el corazón. Que vaya coincidencia que mañana es Día Internacional del Síndrome X Frágil, que tenga que ver esta situación tan incómoda para este niño. Entonces, ¿qué se me ocurrió hacer? Me senté en una silla, me senté en una mesa, y yo, vamos a hablar un poquito, que no vas a subir al avión todavía, todavía te falta un momento. Y como que ya venía a sentarse conmigo y ya íbamos a hablar de otras cosas, pero se ve que vio al padre, el padre le hizo algún gesto que no debería de haberle hecho, porque así lo sacas de esa crisis de ansiedad, te pones a hablar de todo menos de lo que hay que hablar y el niño sale del bucle y al ratito lo estás convenciendo para que suba al avión. ¿Me comprende? Pero si sigue con esa ansiedad, crisis, 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 sube con crisis al avión. ¿Me comprende? Así que bueno, la Está, madre me estaba dando todo el apoyo y toda la ayuda y todo, y el otro allí así. Me quedé, entonces, lo que sí que deberían pactar los matrimonios desde un inicio, desde que, che, ¿vamos a ser papás? Sí, vamos a ser papás.
mira que si nace un niño con condición del espectro autista, nos va a pasar esto, 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 o nos puede pasar esto, o incluso a lo mejor no nos puede pasar nada, porque a lo mejor nace con un coeficiente intelectual alto y puede llevar una vida más o menos independiente y tal. Entonces, son pactos, aunque sean verbales, que se tienen que respetar entre los matrimonios, porque no es justo para esa mujer ver como su marido, por no decirle otro nombre, y con todos los respetos, esté allí de brazos cruzados y ella, pobrecito, intentando levantarlo y el niño no daba más. Fue una situación para mí frustrante en el sentido de ver a un nene eh, que no había manera de poderlo calmar. Y cuando estuve a punto de calmarlo, el padre le hizo una seña. No, no es protagonismo, ¿eh? Es que No, me puse en querido, la piel de la mamá. lo que pasa es de que eso que tú viste, si lo analizamos un poquito y hagamos conciencia, por favor, porque los vamos a poner en dos términos. Sí, Eso sí, que tú sí. viste, que eso que tú viste, no es el comportamiento de ese momento, es la forma como ha transitado y ese padre ha acompañado a su hijo desde la distancia, desde la no aceptación y la no coordinación con la madre para poder abordar. O sea, con, y el otro punto, con, este es el con. Vamos al sin. Con o sin hijos especiales, los padres desde que inician su vida de pareja, piensan en casarse y hacen un proyecto de familia, Sí, o traigan a los hijos adoptados o como sea la figura sí, familiar, sí. tienen que tener coordinación y ser una sola figura ante el hijo. Una sola figura en la coordinación de su educación, en el apoyo mutuo, en la distribución de labores, de trabajo, de acompañamiento, coordinación total. De eso se trata la familia. Y también quiero mencionar de que hay muchísimos casos que estoy segura lo vieron, van por un centro comercial y hay un niñito de 2, 3 años que está tirado en el piso llorando, desesperado, y los papás o lo ignoran o lo maltratan. Sí. Esa conducta definitivamente no es adecuada. La conducta del niño no es saludable, mas no para castigarlo y no para estar ausente en su crisis, sino para Bueno, llamarles la atención de qué es lo que está pasando en ese hogar, en esa familia o en el niño, qué necesidades insatisfechas tiene, o es el síntoma de la inadaptación porque no tiene la capacidad de esta sociabilización y se siente desprotegido, no se entiende a sí mismo, los niños no son resilientes, no saben qué hacer y es una explosión, una reacción de todo su sistema límbico, pero ellos no tienen la capacidad neocórtica, la madurez, el pensamiento crítico, analítico para decir, esto me pasa y estoy haciendo esto. No, entonces exacto. es una llamada de atención para que papá y mamá analicen en el hogar qué sucede, qué está mal, cómo están sus vínculos, cómo lo están tratando y lo lleven a Por eso evaluación el a todos los pacto, por eso profesionales ese adecuados. pacto matrimonial o pacto de pareja, como yo le llamo a usted, antes de tener un hijo, tendría que ser un pacto que tendría que ser más sagrado que el mismo matrimonio. Mire lo que le digo yo. Y desde aquí, si usted me deja, me gustaría dar las gracias y el apoyo a toda esa gente que estuvo ayer por la noche en ese sitio donde yo me encontraba, que concurría tanta gente, que me dijo un chico. Dice, no pasa nada, si ya estamos acostumbrados, si esto es como diciendo, sabemos este tipo de situaciones, las valoramos, las apoyamos e intentamos dar lo mejor de nosotros. Sinceramente, me quito el sombrero por la actitud y no sé cómo, frialdad, pero de corazón, ¿eh? O sea, que es muy diferente. Con la frialdad en la que actuaron, dejando ser a la mamá, dejando ser al nene, y Yo bueno, creo que y no le actuaron con frialdad, actuaron con compasión. Y compasión claro, es pero respeto, la compasión es el respeto al otro, no juicio, no crítica y apoyo. Y el apoyo se da desde la aceptación, no crítica, no juicio, es lo que hay. Y eso es lo que se está generando y eso es lo que desde la Organización Mundial de la Familia, desde la Organización Internacional de Personas con Discapacidad Sin Fronteras, desde X Frágil, queremos lograr
esa mirada natural a la diferencia, esa integración y entendimiento a las diferencias, donde no pasa nada, es como es, pero quisiéramos ver a más padres que sepan cómo gestionar esos momentos que no son generales, Momentos de crisis, sí, sí. individuales, pero desde el amor, desde la presencia. Entonces, ¿dónde vamos a generar los verdaderos cambios importantes? Desde la familia, desde los protagonistas como padres. Y la sociedad también se va educando y se va abriendo a todas esas posibilidades, porque las personas con discapacidad necesitan saber que no hay crítica, no hay etiqueta, no hay juicio, que No, son cero. uno más, somos humanidad y que hay todas las condiciones necesarias para facilitarles en aquellas limitaciones que ellos tienen. Esa es una sociedad integrativa inclusiva y un llamado también al tema laboral, a las empresas. Tener como parte de sus miembros colaborativos, pues a personas que tengan algún tipo de diferencia. ¿Por qué? Porque no podrán hacer una actividad específica, pero sí podrán hacer muchas otras. Y tienen derecho a desarrollarse, a ser plenos en la vida y en la realidad que ellos tengan. Es derecho humano, derecho de cada uno de nosotros. Y definitivamente, si volvemos al área límbica, la amígdala, esta se daña, se inflama, el hipocampo se vuelve más chiquito, se afecta la arquitectura cerebral, los malos tratos, los gritos, la indiferencia, la sobreprotección, los abusos, los sesgos cognitivos, las etiquetas. Preparémonos como padres para mejorar esa condición. Y si ahora lo hacemos diferente, informados y con consecuencia de lo que nuestras actitudes, acciones van a crear y co-crear en nuestra realidad, yo creo que es grandioso poder hacer estos cambios. Pequeñas acciones logran grandes transformaciones. Querido David, nos despedimos de este gran programa, seguimos trabajando. Nos vemos el próximo mes en el Día Internacional de la Juventud. Están invitados porque nuestra juventud también necesita una mirada especial para ser apoyada y ser impulsada, ser entendida, que ellos tengan recursos de afrontamiento, un sentido de vida, una autorregulación emocional, una no dependencia de todas las inteligencias artificiales, bueno, orientación informada para tomar decisiones importantes, informadas, es fundamental. Y no voy a cerrar este programa sin mandarte un gran abrazo y desearte que pases un feliz día y celebro tu vida. Feliz cumpleaños, mi querido David. Gracias, muchísimas gracias y le agradezco enormemente que me pueda dedicar este espacio. Hay veces que uno repite muchas palabras, pero es que son palabras importantes para que la gente tome conciencia de qué es el síndrome X frágil. Así que un verdadero placer estar aquí. Gracias a mi compañero Carlos, que ya le digo que me ha acompañado. Voy a repetir este programa, pero no por mí, para escucharlo a él detenidamente. Me encantó. Invitados a seguir desarrollándonos. Por favor, compartan estos programas. Cuanto más compartan, vamos a poder movilizar más a nuestras sociedades. Hasta pronto. Gracias. Bye bye. Chao, chao. Feliz día.